Ya. Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy día. Espero que estén todos bien y con harta energía para comenzar la clase. Entonces, ya, lo que vamos a ver hoy día, siguiendo la rama de todas las funciones que hemos visto, ya vimos funciones en general, conceptos generales, vimos funciones afín, funciones lineales, la semana pasada vimos funciones cuadráticas, ¿ya? Y ahora vamos a ver las otras funciones que nos van quedando, que serían estas cuatro, ¿ya? La función raíz, la potencia, exponencial y logarítmica, ¿ya? Así que, bueno, eso vamos a ver hoy día y vamos a ver lo que sale ahí, los tipos de funciones que son las que acabo de nombrar. Vamos a ver los dominios y los recorridos de cada una de ellas. Vamos a ver las gráficas y vamos a ver algunas, como lo principal de las traslaciones en el plano cartesiano, ¿ya? Pero eso también lo podemos profundizar un poco más en una clase que viene más sobre planos cartesianos, ¿ya? Y bueno, acá hay un dibujito para acompañar un poco sobre los gráficos, ¿ya? Es un dibujito como una mnemotecnia que ustedes se pueden aprender para recordar los tipos de gráficos que van a tener las distintas funciones, ¿ya? Entonces, esta imagen, por ejemplo, es una buena ayuda, por ejemplo, para recordar rápidamente las formas de las funciones y todas esas cosas, ¿ya? Así que como para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Ya? Así que vamos a partir con la primera función que tenemos acá, ya que es la función raíz. Ya, antes de partir con todo esto, con todo lo que es la función raíz, quiero dejar algo en claro. Lo mismo que pasaba con la ecuación cuadrática y la función cuadrática. No sé si recuerdan que la semana pasada les conté, o les dije mejor dicho, que era muy distinto hablar sobre una ecuación cuadrática y hablar sobre una función cuadrática. ¿Sí? Recuerdan que cuando hablamos de una ecuación cuadrática es porque tiene una cantidad finita de soluciones que cumplen la igualdad, ¿ya? Pero cuando hablamos de una función cuadrática son distintos valores que me van arrojando distintos resultados, ¿cierto? Algo muy parecido es con la raíz, ¿ya? Tenemos que tener muy en claro que también va a haber una diferencia entre las ecuaciones que tienen raíces y la función que tiene raíz, ¿ya? Entonces, quiero que me escuchen atentamente con esto que voy a decir ahora. Por ejemplo, cuando hablamos de una ecuación que tiene raíz, por ejemplo, x cuadrado igual a 4, lo normal es que nosotros apliquemos raíz a ambos lados, ¿cierto? Eso lo vimos, me acuerdo, la semana pasada en un ejercicio. Y al final nos arrojaba que las soluciones eran más o menos 2, ¿cierto? Eso es para la ecuación que considera una raíz, ¿ya? Hay dos resultados distintos, más y menos 2. Pero hay que tener un poco de cuidado cuando hablamos de la función raíz, ¿ya? Cuando yo tengo, por ejemplo, f de x igual a raíz de x, que es lo que tenemos ahora, que es lo que vamos a hablar, y decimos f de 4, esto debería ser la raíz de 4, si estamos hablando la raíz de 4 como función, no puede tener dos valores, porque eso hablamos hace 2 semanas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del concepto de función, habíamos dejado bien en claro que un elemento no puede ir a parar a dos elementos del recorrido, ¿cierto? Un elemento del dominio no puede tener dos imágenes distintas en el recorrido. Entonces, cuando hablamos de la raíz de 4 como función, ya no me va a dar más y menos 2, sino que solamente me va a dar el positivo, el 2. ¿Por qué? Porque, como les digo, la imagen, o sea, el 4, que es el del conjunto de la preimagen, solamente tiene que tener una imagen, que va a ser el 2. ¿Ya? Eso es algo que creo que quede bien claro antes de partir la clase, que cuando hablamos de la función, solamente el resultado va a ser 1. Cuando hablamos de la ecuación que tiene raíz, el resultado va a ser el positivo y el negativo. Pero cuando hablamos de la función, a priori va a ser el positivo siempre, ¿ya? Ahora vamos a partir bien con lo que corresponde a la función de la raíz. Y lo principal, vamos a hablar del dominio y el recorrido de esta, ¿ya? Entonces acá está anotada la forma, que esta es la forma principal, pero puede variar la forma. ¿A qué me refiero a que puede variar? Yo le puedo agregar más cosas abajo de la raíz o le puedo agregar sumas afuera de la raíz. Eso lo vamos a ver en unas diapositivas después, ¿ya? Pero la forma principal va a ser raíz de x, ¿ya? Pero como les digo, puede variar, ¿ya? Y ahí vamos a ver ejemplos donde va a variar. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de la función raíz? ¿Ya? Entonces, como ahí dice el dominio de una función raíz, se puede identificar de la forma en que el radicado, recuerden que el radicado era todo lo que está debajo de la raíz, solo debajo de la raíz, siempre tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Es decir, no puede ser negativo, ¿ya? Entonces, esa es la principal que tiene que cumplir la función raíz, que todo lo que está dentro de la raíz, da lo mismo lo que sea, independiente de lo que sea,
ustedes le van a exigir que siempre sea mayor o igual a 0. Por ejemplo, si yo tengo que f de x es igual a la raíz de x cuadrado menos x, por ejemplo, más 1, por dar un ejemplo nomás, para calcular el dominio de esto, yo le tendría que pedir que x cuadrado menos x más 1, que es el radicado, que eso sea mayor o igual a 0, ¿ya? Por dar un ejemplo. Da lo mismo lo que está abajo, siempre le voy a exigir lo mismo, ¿sí? Por mucho que se vea negativo, puede tener muchos signos negativos lo que esté abajo de la raíz, pero aún así le voy a pedir que sea siempre mayor o igual a 0, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo ahora, en vez de este ejemplo que acabo de dar, yo tengo menos x, ya que eso también puede pasar, lo que le voy a pedir a ese menos x es que sea mayor o igual a 0. Entonces, ¿cuándo menos x es mayor o igual a 0? Bueno, acá una inecuación de las que habíamos resuelto hace un par de clases, y para resolver esta inecuación tenemos que multiplicar por menos 1 a ambos lados, ¿cierto? Entonces, si multiplicamos el lado izquierdo por menos 1, me va a quedar menos x por menos 1, eso es x positivo, ¿cierto? Y recuerden que cuando yo multiplicaba por un número negativo en una desigualdad, ¿qué pasaba con el signo? Se me daba vuelta, ¿cierto? Por lo tanto, se me va a dar vuelta el signo, y el 0 por el menos 1 también me da 0. Entonces, el dominio de esta función que yo acabo de anotar, que por muy negativo que se pueda ver lo que está abajo de la raíz, el dominio serían todos los números reales menores o igual a 0, ¿ya? Entonces así se resuelve el dominio de una ecuación, o sea, una función raíz, ¿sí? Solo le tenemos que exigir eso, ¿ya? Y ahora, vamos a ver el recorrido. Recuerden que el recorrido son los valores que voy a tener una vez que yo evalúe los elementos del dominio, ¿cierto? Es decir, las imágenes, ¿ya? Y el recorrido de una función raíz, de la forma raíz de x, por ejemplo, siempre va a ser desde el 0, incluyéndolo, hacia los números positivos, ¿sí? Como sale en el ejemplo que tenemos acá al lado de la función roja. ¿Ya? La función roja es la función raíz, y fíjense que la línea roja hace como este recorrido, ¿sí? Pero ¿de dónde parte? Parte desde el 0 y se va extendiendo hacia arriba, es decir, se va hacia los más infinitos, ¿ya? Pero fíjense lo que sale acá. Si la forma de la raíz, o sea, si la función raíz es de la forma raíz de x más b, fíjense que ese b está por fuera de la raíz, ¿ya? Siempre que haya un número fuera de la raíz en la función, ese número que está fuera va a afectar sí o sí al recorrido, ¿ya? Da lo mismo si ese número, que ese b, es positivo o negativo, da lo mismo, pero si yo tengo un elemento afuera, entonces el recorrido va a partir desde ese elemento que estaba afuera, ¿ya? Por dar un ejemplo, como les decía, da lo mismo lo que yo tenga adentro de la raíz. Por ejemplo, puedo tener x cuadrado menos 1 más 1, ¿ya? El recorrido de esa función, a mí me da lo mismo lo que esté abajo de la raíz. Lo que me importa para ver el recorrido es lo que está afuera, es decir, el 1 que está ahí positivo. Entonces, el recorrido de esa función va a partir desde ese 1 y se va a extender hacia el más infinito, ¿ya? Si en vez de 1, por ejemplo, hubiéramos puesto cualquier otro número negativo, por ejemplo, si yo en vez de 1 hubiera puesto menos 3, entonces ahora el recorrido va a partir del menos 3 y se va a extender hacia el más infinito, ¿ya? Entonces eso sería como el recorrido de una función. Solamente hay que considerar lo que está afuera de la raíz, ¿ya? Y para ver el dominio, lo único que tenemos que considerar es lo que esté adentro de la raíz sea mayor o igual a 0, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a calcular los dominios de los ejemplos que vamos a ver en otra diapositiva, ¿ya? Ahí vamos a ver los dominios y los recorridos de los ejemplos que les traje, ¿sí? Pero quiero que se queden con las palabras por ahora, más que con los ejemplos que vamos a ver después, ¿ya? Espero que se haya entendido bien. Y otra cosa, fíjense que acá también tenemos una función que está en azul, ¿sí? Si yo le coloco un negativo a mi función raíz, antes de todo, por ejemplo, como la que está acá abajo, que sale menos raíz de x, siempre que ustedes le coloquen un número negativo anterior a la función, esta se va a invertir como hacia abajo. Fíjense que yo tenía la función raíz de x que estaba así hacia arriba, y yo le agrego un negativo y siempre se va a invertir sobre el eje x, ¿ya? Eso va a pasar cuando ustedes le pongan un menos antes, ¿sí? Sí, la mayoría va a ser de la forma así como esta curva, pero van a haber
van a ver como el caso, por ejemplo, la que había dado antes, que era f de x igual a raíz de menos x. Por ejemplo, el gráfico de esa función, habíamos dicho que el dominio eran todos los reales menores o igual a 0, ¿cierto? Es decir, que si yo quiero graficar esa función, yo tengo que moverme por el lado de los x que son negativos, ¿sí? Entonces fíjense que cuando la función raíz tiene un menos adentro, ¿ya? El x tiene un menos adentro de la raíz, ahora se va a invertir hacia donde se abre la función. Por ejemplo, cuando el x está positivo, como en el ejemplo de acá, la función se va a abrir hacia la derecha, ¿cierto? Pero cuando yo tengo un negativo el x, como el que está ahí arriba, la función se va a abrir hacia el otro lado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el dominio ahora son los negativos. Entonces ya yo no me puedo mover para el lado de los positivos, sino que me tengo que mover para el lado de los x que son negativos, ¿sí? Entonces, si yo quiero graficar esa función que está ahí arriba, como les digo, tengo que partir igual del 0 acá y me tengo que mover hacia los negativos, pero haciendo como la misma curva que tenemos acá abajo, ¿ya? Solamente que para el otro lado. Ya, entonces, como bien que recapitulemos un poco, para el dominio de una función raíz, todo lo que está abajo, todo, sin excepción, lo que esté abajo de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? Da lo mismo que sea. Y para el recorrido, tengo que fijarme en lo que está afuera de la raíz, ¿ya? Como el b que estaba allá abajo, ¿sí? Esa es la recapitulación rápida. Vamos a ver ahora las traslaciones, ¿sí? Hay distintas traslaciones, solamente vamos a ver la traslación horizontal y la vertical. Claro que si combinamos, podemos combinar estas traslaciones, ¿cierto? Podemos hacer una función que se traslade vertical y horizontalmente a la vez, ¿sí? Pero yo prefiero verlas por separado y después así ustedes pueden juntar estas dos traslaciones, ¿ya? Entonces lo que está más a la izquierda son las traslaciones sobre el eje X o sobre el eje de las abscisas, ¿ya? Entonces fíjense que tenemos dos casos. Por ejemplo, acá tenemos la función f de x igual a la raíz de x más a, ¿ya? Ese a, yo no le especifiqué qué a fuera, puede ser cualquier tipo de a. La idea es que sea distinto de 0 si es que quiero hacer una traslación, ¿cierto? Entonces, si quiero que sea distinto de 0, van a haber dos casos, que el a sea positivo o que el a sea negativo, ¿ya? Vamos a ver el primer caso donde el a es positivo. ¿Ya? Esto va como un poco en contra de la intuición que uno tiene. Uno piensa, ¿qué pasa si yo le agrego a la función un número positivo? Uno pensaría, si es positivo un número me muevo para el lado de los positivos. No, es todo lo contrario. Cuando yo quiero trasladar y le sumo un número positivo, me tengo que mover hacia el lado de los negativos. Ya como sale acá en el ejemplo, en el gráfico. Se fijan que el a fue positivo, pero mi gráfica, que la original debería haber partido desde el 0, mi gráfica se movió hacia la izquierda, ¿ya? Eso va a pasar todo lo contrario con la intuición que, como les digo. Como el a es positivo, entonces se mueve hacia la izquierda, ¿ya? ¿Por qué se mueve hacia la izquierda? Porque yo quiero contrarrestar esa cantidad positiva. ¿Cómo contrarresto una cantidad positiva con una cantidad negativa, cierto? Entonces, como yo quiero como contrarrestar ese a positivo, yo me tengo que mover hacia los lados de los negativos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una negativo? Bueno, de nuevo, va a pasar todo lo contrario a lo que uno piensa. Como es negativo, uno debería pensar, se mueve a la izquierda, pero no. Como es negativo, se tiene que mover hacia la derecha, ya hacia los positivos. ¿Y por qué hacia los positivos? De nuevo, porque yo quiero contrarrestar esa cantidad negativa, y yo una cantidad negativa, como había dicho antes, la contrarresto con una cantidad positiva, ¿sí? ¿Ya? Y recuerden que, claro, en el ejemplo de que la era negativo, la función original partía del 0, pero yo la moví a unidades hacia la derecha, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando hacemos una traslación vertical, que es estos dos ejemplos que tenemos acá al lado, que es cuando yo le agrego ese b que está afuera de la raíz. Si se fijan acá, la cantidad que yo le estoy sumando o que le puedo estar restando está por fuera de la raíz, ¿ya? Cuando está por fuera, se asocia al tiro a que la traslación es vertical. Cuando está adentro, se asocia al tiro a que la traslación es horizontal, ¿sí? Pero acá sí va en contra de va a favor de lo que uno piensa. Si yo le sumo una cantidad positiva afuera de toda la raíz, al final el resultado que yo tengo le voy a tener que sumar una cantidad positiva, entonces me lo va a levantar, ¿o no? Entonces, la función original de nuevo partía de acá desde el origen, pero ahora yo le sumé un b positivo afuera de la raíz, por lo tanto tengo que subirlo un poquito, ¿ya?
Muy distinto ahora, que es cuando yo le sumo un b negativo, ¿cierto? Entonces la función original partía de nuevo desde el 0, 0. Y ahora yo al resultado final le estoy sumando un b negativo, es decir, le estoy quitando una cierta cantidad. Entonces el resultado final va a disminuir, por eso se va hacia abajo, ¿sí? Ya, eso es todo lo que necesitamos saber de las traslaciones vertical y horizontal de la función raíz, ¿sí? Cuando está dentro de la raíz es totalmente distinto a lo que uno piensa. Si el A es positivo, se va hacia la izquierda, si el A es negativo, se va hacia la derecha. Si la suma de la cantidad está por fuera de la raíz, entonces ahí sí es lo que uno piensa, que se traslada hacia arriba o hacia abajo, si es positiva o negativa respectivamente, ¿sí? No, buena pregunta, Alan, que cuando yo traslado una función vertical, fíjense que lo que está abajo de la raíz yo no lo toqué. Por lo tanto, como yo no toqué lo que estaba abajo de la raíz, el dominio no se ve para nada afectado, ¿sí? Cuando yo hago una traslación horizontal, ahí sí se ve afectado el dominio. ¿Por qué? Porque si yo tenía la función raíz de x, el dominio de eso son los números mayor o igual a 0. Pero ahora yo voy a tener la raíz de x más a. Entonces lo que yo le voy a pedir es que x más a sea mayor o igual a 0 para el dominio, ¿sí? Entonces siempre que hacemos una traslación horizontal, su dominio se ve afectado. Y cuando hacemos una traslación vertical, su recorrido se ve afectado, ¿sí? Eso. ¿Ya? Entonces, eso sería acá están los ejemplos y como les dije, ya vamos a calcular los dominios y los recorridos de cada una de estas. ¿Ya? O sea, vamos a calcular el de 2 y les voy a dejar a ustedes como tarea el que encuentren los otros dos, ¿sí? Pero haciendo uno de cada uno, yo creo que van a entender la idea más o menos de cómo funciona esto, ¿sí? Entonces acá hay 4 ejemplos de funciones trasladadas, ¿ya? Y cada ecuación de la función está con un color específico al de la gráfica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a partir con ¿sí? Vamos a sacarle el dominio a la función f de x, ¿ya? Entonces, para el dominio yo me tengo que fijar en lo que está solamente abajo de la raíz. En este caso, solamente el x está abajo de la raíz. Entonces yo quiero que lo que está abajo de la raíz, que es x, sea mayor o igual a 0 para el dominio. Es decir, el dominio de f van a ser el intervalo desde el 0 hacia el más infinito, ¿sí? Recuerden que no hay que incluir el más infinito, ¿ya? Y ahora, ¿cuál sería el recorrido? Fíjense que esta función f de x tuvo una traslación vertical, ¿cierto? Por lo tanto, el dominio no fue afectado, pero sí va a ser afectado el recorrido, ¿ya? Como yo lo subí 4 unidades hacia arriba, todo el recorrido debería subir 4 unidades, ¿sí? Es decir, si el recorrido de la función original raíz de x era desde el 0 hacia el más infinito, si yo lo levanté 4 unidades, entonces el recorrido ahora de la función f debería ser el recorrido de la función normal y le sumo a todo 4 unidades. Es decir, el recorrido de ahora es desde el 4 hacia el más infinito. Y fíjense que con la gráfica también se puede deducir. Fíjense de dónde parte la función f. La función f parte de acá, del punto rojo que es donde yo estoy rayando, ¿sí? Y ese punto rojo justamente es el 4. Es decir, el recorrido tiene que partir de ese 4, ¿sí? Como dice el Alan, tengo que fijarme en el eje y para el recorrido. Y para el dominio tengo que fijarme en el eje x, ¿sí? ¿Ya? Entonces ese sería el dominio de la función f y el recorrido de la función f, ¿ya? Ya voy a borrar, espero que lo hayan anotado bien por ahí. Voy a borrar para hacer un poco más de espacio. Y ahora voy a ver el dominio de la función g, que es la roja, ¿ya? El recorrido de la verde, por ejemplo, ¿en qué y parte la función verde? La función verde parte desde este punto que está acá. Desde este punto rojo que estoy rayando acá. Y ese punto rojo que acabo de rayar es la función verde. ¿Cuál es el i? El i es 0. Es decir, el recorrido de esta función verde parte desde ese i, que es i igual 0, y se extiende hasta el más infinito, ¿ya? Por ejemplo, rápidamente, el de la función azul. ¿Cuál debería ser? Fíjense que parte desde el i igual 3, o sea, igual menos 3, perdón. Entonces, el recorrido de la función h parte desde el menos 3 y se extiende hacia el más infinito, ¿ya? Y ahora vamos a ver, como les decía, el recorrido de la función g, ¿ya?
Entonces la función g, que es la que voy a encerrar yo ahora, tengo que lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, yo quiero que x más 4 sea mayor o igual a 0, ¿cierto? Tengo que ver para qué x se cumple eso. Bueno, tengo un más 4, yo lo tengo que pasar al lado derecho, ¿cierto? Entonces, ese 4 que está sumando va a pasar al lado derecho restando, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, como va a pasar al otro lado restando, me va a quedar que x es mayor o igual a menos 4, ¿cierto? Por lo tanto, el dominio de la función g son todos los x que cumplan que sean mayor o igual a 4. Es decir, el dominio es el intervalo desde el menos 4 hacia el más infinito. ¿Ya? Eso es lo único que tenemos que hacer. Y ahora, ¿cuál sería el recorrido de la función g? De nuevo, ¿de dónde parte la función g? Fíjense que parte justo en el i igual 0 también. ¿Sí? Parte, no sé si se vea, pero parte de ese punto que está acá. Ese punto que acabo de apuntar con una flecha ahí al fondo. Y ese punto que estoy rayando ahora, ¿cuál es la coordenada ahí de ese punto? Es 0. Es decir, el recorrido de g parte desde el 0. Y parte desde el 0 y va hacia arriba. Es decir, se está extendiendo hacia el infinito positivo. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Así se calcula el dominio y el recorrido de una función raíz. ¿Ya? Espero que haya quedado bien clarito. Y ahora vamos a entrar al otro tipo de función, ¿ya? Que sería la función potencia. No traje muchos ejemplos porque básicamente de funciones entran súper pocas preguntas igual. De estos tipos de funciones de raíz, potencia, exponencial y logarítmica, los modelos de la PSU no vi más de 2 ejercicios, ¿ya? De este contenido, ¿ya? Y la mayoría de las preguntas, tampoco quiero generalizar, pero la mayoría de las preguntas son en base a la función raíz, ¿ya? Entonces, cuando veamos los ejercicios vamos a indagar un poco más en esa función, ¿sí? Ya, entonces ahora vamos a partir con la función potencia, ¿ya? Y la función potencia, ya es muy parecido, es como una generalización más de la función cuadrática, porque ahora ya no quiero solamente que un exponente sea 2, como en la función cuadrática. Ahora puede ser cualquier tipo de exponente, ¿ya? Ojalá natural. Ya, pero vamos a ver ahora. Entonces me dice que la función potencia principal es de la forma la que está acá, que es la que voy a encerrar ahora. ¿Sí? F de x igual a un a, que puede ser un número real distinto de 0, por x a la n. ¿Ya? Este n a priori tiene que ser un número natural, ¿ya? Ojalá distinto de 1, porque si el n fuera 1, entonces volvería a tener una ecuación lineal o afín, dependiendo de si es que está en el origen o no. ¿Ya? Entonces la idea de la función potencia es que el n sea un natural, pero sea un natural mayor o igual al 2. ¿Ya? Me faltó ahí anotarlo por ahí, porque claro, si fuera el 1 no tendría mucho sentido que fuera una función potencia. ¿Ya? Pero esa es la forma. Ya, de nuevo, puede variar dependiendo si yo hago traslaciones verticales o si hago traslaciones horizontales, ¿ya? Ahí vamos a ver ejemplos también de cómo va a quedar una función potencia si la trasladamos, ¿ya? Entonces, acá el dominio es mucho más sencillo, ¿ya? Recuerden que en pocas palabras, el dominio, si fuera fraccionario, si el n fuera una fracción, volvería a tener una función raíz, ya que es como la que habíamos visto, ¿ya? Pero puede ser, pero para materia de la PSU no se ve tanto que los exponentes sean negativos en las funciones potencia, ¿ya? Pero sí, puede ser, no tiene ninguna prohibición de que el exponente n pueda ser un número negativo o pueda ser una fracción. Pero para materia de la PSU se suele trabajar con exponentes solamente naturales. Ya pocas veces he visto en ejercicios de PSU que ocupen esos tipos de exponentes. ¿Ya? Es más, creo que no he visto en verdad. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos, pero primero quiero que anotemos la forma y lo principal de la forma. ¿Cuál es la forma? Es el dominio de una función, o sea, esa es la forma, y el dominio de una función potencia es todos los números reales, ¿ya? ¿Por qué son todos los números reales? Porque recuerden, el dominio es el conjunto de números donde mi función está bien definida, ¿sí?
Es decir, donde mi función se puede comportar de buena forma, ¿ya? Y esta función, si se fijan, no tiene ningún problema en su forma. El x no tiene ninguna restricción. No estoy ni dividiendo ni sacando raíces negativas, ¿cierto? Entonces, como no estoy ni dividiendo por cero ni sacando raíces negativas, el dominio de una función potencia siempre va a ser todos los números reales. No hay ningún tipo de restricción, ¿ya? Pero el recorrido va a variar. Y va a variar en dos casos, ya que los vamos a ver después más adelante con ejemplos concretos. Y va a variar dependiendo si el n es par o si el n es impar, ¿ya? Entonces, como va a variar si el n es par, vamos al primer caso de que el n sea par, ¿ya? Recuerden cuáles son los números pares, los que se puede escribir, o los que son los múltiplos del 2, ¿o no? Todos los números que sean múltiplos del 2 van a ser los números pares. Y los números naturales que no sean múltiplos del 2 van a ser los impares, ¿cierto? Entonces, si el n es par, yo ahora me tengo que fijar del signo de la, ¿ya? Recuerden que si asociamos esto un poquito, así como volviendo a la función cuadrática, ¿se acuerdan que dependiendo del primer coeficiente era si mi función era una carita feliz o una carita triste? Entonces va a pasar lo mismo con la función potencia si es que el n es par. Voy a tener que preocuparme de la para ver si me da carita feliz o carita triste, ¿ya? Entonces por ahora anótenlo como un contenido como materia, que si el A es positivo, entonces el recorrido van a ser los números mayores o igual a 0. Ya después vamos a ver gráficamente por qué pasa eso. Y si el n es par y el A es negativo, entonces se debería invertir el recorrido. Ahora deberían ser todos los reales que son menores o igual al 0. ¿Ya? Que es lo que está acá abajo. ¿Sí? Entonces, si el A es positivo, carita feliz, por lo tanto se extiende hacia los positivos. Y si el A es negativo, carita triste, por lo tanto se extiende hacia los negativos. Por eso cambia el recorrido, ¿ya? Y el recorrido va a ser mucho más fácil si es que el n es impar. Si el n es impar, automáticamente el recorrido son todos los números reales. O, de otra forma, desde el menos infinito hacia el más infinito, ¿ya? Y ahora vamos a ver 6 ejemplos concretos de las funciones potencia, ¿sí? Entonces fíjense que las funciones potencias, cuando el exponente es par, siempre tienen forma de parábola, ¿ya? Los brazos de la parábola van a tener distintos comportamientos. Si se fijan, el del primer ejemplo son mucho más curvos. El del segundo ejemplo como que se va cerrando un poco. Y en el de ejemplo que está acá más a la derecha, las ramas están como muy casi rectas, ¿sí? Entonces, mientras más grande es el exponente par, más apretadas van a estar las ramas, pero si el exponente es par, siempre va a tener forma de parábola. Y puede ser así o puede ser así. Pero siempre va a tener forma de parábola en los exponentes pares, ¿sí? Y puse los dos primeros con si fijan, el coeficiente A de las dos primeras funciones es 1 y 1, ¿cierto? Uno positivo en ambos casos. Y como son unos positivos, la carita es feliz, por lo tanto la parábola se extiende hacia el más infinito, ¿cierto? Pero fíjense ahora que si el coeficiente A es menos 1, ahora de nuevo volvemos a la carita triste y la parábola se extiende hacia abajo, ¿ya? Mientras más grande el exponente, recuerden, como más recto van a ser los brazos y más apretado el eje Y van a estar. Por ejemplo, si nosotros intentamos graficar la función, por dar un ejemplo bien exagerado, x a la 100, ¿ya? Si intentamos graficar esa función, las ramas de esa función van a estar como muy apegadas, van a estar como así, van a estar en verdad, no sé si se nota, voy a hacerlo con otro lápiz. Entonces si teníamos f de x igual a x a la 100, entonces las ramas van a estar mucho más apretadas, entonces el comportamiento de la función va a ser como mucho más recto, va a ser como una cosa así, y va a estar mucho más recto hacia abajo, ¿ya? Perdón, si es... Eso debería pasar. Bueno, me equivoqué, debería extenderse hacia el más infinito. Pero al final eso, mientras más grande sea el exponente, más apretados van a estar en el eje Y. Y ahora fíjense lo que pasa con las funciones que tienen exponentes impares, ¿ya? Fíjense que dan como una especie de... como una curva bien característica, ¿ya? No podría asociarlo como a una carita feliz o una carita triste, es como una forma bastante rara, ¿ya? Como les decía, el exponente, o sea, en materia de PSU poco se ve que los exponentes sean negativos, ¿ya? Pero en matemática general no tiene ningún problema en que los exponentes sean negativos.
¿sí? Pero, como les decía, en esta materia no solemos trabajar con eso, ¿ya? Pero recuerden que si es negativo, entonces recuerden de la clase de potencia. La clase de potencia, si el exponente es negativo, podemos asociarlo como una fracción. Entonces, ya, como le iba diciendo, los con exponentes impares tienen siempre esta forma, ¿ya? Y fíjense que si el coeficiente es positivo, como en los dos primeros ejemplos, fíjense que la función viene desde los negativos, pasa por el origen y después se va hacia los positivos, ¿ya? A diferencia de acá del menos x a la 7, que el primer coeficiente era negativo. Acá se tiene que invertir. Ahora viene de los negativos, pasa por el 0 y se va al lado de los x positivos, ¿sí? Es como una sillita de montar cuando el exponente es impar, ¿ya? Siempre va a tener esta forma así como una curva, ¿ya? Y van a estar estos casos, ¿ya? Los dos primeros, si los coeficientes a es positivo, el exponente par siempre va a apuntar hacia arriba, y si el coeficiente negativo siempre va a apuntar hacia abajo, ¿ya? En los exponentes impar, si el coeficiente es positivo, siempre va a tener este comportamiento, ¿ya? Que el de las dos funciones verdes. Y si el primer coeficiente es negativo, se tiene que invertir la gráfica de la función, ¿ya? Y otra cosa importante es que siempre que yo tengo exponentes pares, voy a tener un eje de simetría, ¿ya? Siempre que yo tenga exponentes pares, como los que tengo acá arriba, siempre la función va a tener un eje de simetría. Si el exponente es impar, no va a haber eje de simetría. Ya eso lo vamos a ocupar después más adelante para un ejercicio, para que lo anoten por ahí, ¿ya? ¿Y recuerden cuál era el eje de simetría? Era justo el que pasaba por la mitad. Entonces esta raya azul que yo estoy rayando, en los exponentes pares, siempre el eje de simetría va a ser lo que corta justo la parábola en la mitad, ¿ya? Sí, la función potencia es distinta de la exponencial. Después vamos a ver el por qué. ¿En qué se diferencia una función? ¿Cuál es la diferencia entre una función potencia? Fíjense que la función potencia, ya vamos a devolver a esta página, es de esta forma, ¿cierto? La que tenemos acá. Y en la función potencia es el x el que va a estar elevado a un n fijo. Yo ese n que tengo acá, dependiendo del ejercicio, yo tengo que fijarlo como un número, ¿sí? Entonces, en la función potencia es el x el que está siendo elevado a un número fijo, ¿ya? Después vamos a ver cuál es la forma de la función exponencial, ¿sí? Y claro, y si el exponente es impar, claro, como dicen ahí, hay un punto de simetría, ¿ya? Entonces, lo voy a anotar acá arriba, para exponentes pares hay eje de simetría, ¿ya? Y para los exponentes impares hay un punto de simetría que comúnmente es el origen o donde cambia, donde se genera como la silla, ¿sí? Justo donde se genera como esa parte horizontal de la sillita, ahí siempre va a ser el punto de simetría, ¿sí? Entonces, cuando el exponente es impar, hay un punto de simetría. Cuando el exponente es par, hay un eje de simetría, ¿sí? ¿Ya? Y ahora vamos a ver cómo trasladamos las funciones potencia, ¿sí? Acá tenemos, espero que se vea bien claro lo que sale acá escrito. Las imágenes igual están un poco mala calidad en este caso. Pero vamos a ver lo mismo de las traslaciones, ¿ya? Fíjense los ejemplos que tenemos acá abajo, los que estoy encerrando ahora con un círculo, ¿sí? Vamos a ver primero los ejemplos que están más hacia la izquierda, ¿ya? Entonces fíjense que la función original, lo que me sale acá es la función roja, el f de x igual a menos 5 x al cubo, ¿ya? Que es la gráfica de esa función, ¿sí? Esa función roja que está graficada a la izquierda es la función f de x igual a menos 5 x al cubo, ¿ya? Y ahora de nuevo, fíjense que en este caso, que el que estaba apuntando ahí abajo, que es la función g es muy parecida a la función f, pero en el paréntesis tiene un x más 2. Es decir, le está sumando una cantidad positiva al x, ¿sí? Y recuerden que si le sumamos una cantidad positiva al x, se tiene que mover hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, por eso la gráfica de la función g, que es la verde, se movió 2 unidades hacia la izquierda, ¿ya? También tenemos que
o sea, pasa exactamente lo mismo que hablamos de la función raíz. Si le sumamos una cantidad positiva, se mueve hacia la izquierda. Si le sumamos una cantidad negativa en el x, ¿ya? Que sería como el h que está allá abajo, que le sumamos un -3, el -3 es negativo, por lo tanto lo tengo que mover 3 unidades hacia la derecha, ¿ya? Eso pasa, ¿ya? Y fíjense que estas funciones, las tres que están acá, como dice alguien por ahí, son las tres decrecientes, porque van hacia abajo, ¿ya? Recuerden que esa es una forma de identificar si una función es decreciente o creciente. Si es que se está yendo hacia abajo, es decreciente. Si se está yendo hacia arriba, es creciente, ¿ya? Y ahora pasa exactamente lo mismo que vimos anteriormente con la traslación vertical. Fíjense que ahora mi función normal, para este ejemplo que vamos a ver acá, la función normal es la que estoy encerrando yo acá. F de x igual a x cuadrado, ¿sí? Y yo la voy a trasladar y voy a terminar en esta función verde que está acá arriba. Pero fíjense que esta función verde que está acá arriba fue trasladada dos veces. Fue trasladada horizontalmente y luego fue trasladada verticalmente, ¿sí? Entonces fíjense que primero tengo un x menos 2 y ese está al cuadrado. Como es menos 2, primero lo tengo que mover 2 unidades hacia la derecha. Y después ese más 3 que está afuera me va a subir la función 3 escalones hacia arriba. ¿Ya? Pasa exactamente lo mismo que pasaba con la función raíz, ¿sí? Si yo le sumo una cantidad positiva afuera de toda la potencia, entonces me va a subir la función. Si yo le sumo una cantidad negativa afuera de toda la potencia, entonces me debería bajar el gráfico de la función, ¿ya? Como les decía, exactamente lo mismo que pasaba con la función raíz. Y vamos con esto, que ya con eso terminaríamos la función potencia. Ya como les digo, vamos a ver más ejercicios de todas estas funciones que estamos viendo al final, ¿ya? Y quiero hacer una pasada bien rápida por esta diapositiva, que es el interés compuesto, ¿ya? Los ejercicios de interés compuesto suele haber uno. La verdad es que veo uno casi siempre en los ensayos, en la PSU, etc., ¿sí? Y es solamente aplicar la fórmula que es la que está acá. Así que por ahora, que después vamos a ver ejercicios de interés compuesto, por ahora le pido que solamente anoten todo lo que está en la diapositiva, y cuando veamos el ejercicio al final de la clase vamos a indagar un poco más en cómo se trabaja con interés compuesto, ¿ya? Lo único que hay que tener en consideración para el interés compuesto es esto, ¿ya? Lo único que tenemos que saber como previamente, antes de ocupar la fórmula, es saber pasar de porcentajes a valores fijos. ¿A qué me refiero con esto? La tasa de interés, que es lo que acabo de encerrar en un rectángulo, se la suelen dar como forma de porcentaje, ¿ya? No sé, 15% o 75%, etc. ¿Ya? Cualquier número, incluso pueden ser decimales, ¿ya? Como 12,5%, ¿ya? Lo único que tienen que saber para trabajar con un interés compuesto es cómo pasar de porcentaje a un número, ¿ya? Y lo único que hay que hacer para pasar de porcentaje a un número es tomar el mismo porcentaje que nos dan y dividirlo por 100. ¿Sí? Es lo único que hay que hacer. Y 15 dividido en 100, nosotros sabemos que es 0,15. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, también si quiero pasar el 75%, tengo que tomar el 75 y dividirlo por 100. Y eso sabemos que es 0,75, ¿cierto? Y lo mismo, si queremos pasar el 12,5, tengo que 12,5 dividido en 100, ¿ya? Y 12,5 dividido en 100 es igual a 0,125, ¿cierto? ¿Ya? Es lo único que tenemos que saber para esta cosa, ¿ya? Después les voy a explicar cuáles son las pillerías que puede tener este tipo de ejercicios, ¿sí? Ya, yo no estoy tan seguro... No estoy tan seguro más o menos de cuántos ejercicios van a entrar de interés compuesto, pero yo vi al menos que el año pasado sí entró uno, ¿ya? Pero como les digo, no son muchos, pueden ser uno, y lo más difícil que puede tener en verdad es la fórmula, recordar la fórmula, ¿sí? Entonces, debe ser una de las cosas más complicadas que puede haber, y igual pueden variar un poco las preguntas, pero como les digo, más adelante vamos a ver bien eso, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver la función exponencial, ¿ya? Y fíjense, alguien me había preguntado cuál es la diferencia entre la función potencia y la función exponencial, ¿ya? Entonces, partamos acá. Me dice la función exponencial,
La principal es de la forma la que está acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una función exponencial y una función potencia? En la exponencial es el exponente el que va variando, ¿sí? En la función potencia es la base la que va variando, ¿ya? Eso me faltó decir, creo, en la diapositiva. Esa es la única diferencia entre la exponencial y la potencia. Que la exponencial es el x el que está en el exponente, es decir, el exponente va a ser el que va a ir variando, ¿ya? Y el a, la idea de ese a que está ahí en la función, la idea es que sea un número fijo. Nosotros lo podemos elegir. La idea es que ese a, que es como sale acá, es que sea mayor estricto que 0, porque si fuera 0 no tendría ningún sentido elevar a 0 a una potencia, porque siempre me va a dar 0. Y que el a sea distinto a 1. También no tiene sentido de que el a sea 1, porque 1 elevado a cualquier cosa siempre va a ser 1, ¿cierto? Entonces no tiene sentido. Ya y va a ser mucho... no va a quedar una función bien definida o de buena forma si es que el a sea negativo, porque va a ir variando entre positivos y negativos. Por ejemplo, si yo tengo menos un medio a la x, ¿ya? Esa cosa no se va a comportar de buena forma, ¿ya? No quiero indagar mucho en eso. La idea es que si yo intento graficar el menos un medio a la x, ¿ya? Si el x, por ejemplo, voy a anotar otro ejemplo mejor, ¿ya? Para que sea más fácil. Menos 3 a la x, ¿ya? Entonces, supongamos que el x es igual a 2. Si el x es igual a 2, el resultado de eso me va a dar 9, ¿o no? Pero si el x fuera igual a 1, el resultado me va a dar menos 3. Es decir, para distintos tipos de x me va a dar uno positivo y otro negativo. Otro positivo y uno negativo. Entonces la función se va a ver como en verdad bastante fea. Va a estar como pegándose varios saltos, ¿sí? Entonces por eso la idea es que en la función exponencial, ese a que está ahí, la idea es que no sea negativo. Ya, espero que haya quedado bien claro esa parte. Y vamos a ver ahora el dominio, ¿ya? De nuevo, el dominio en esta función no tiene ningún inconveniente, ¿ya? El exponente, por ejemplo, sabemos que nunca ha tenido alguna restricción. Lo vimos delante cuando vimos la clase de potencia, que el exponente tiene libertad de que puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser irracional, puede ser fracción. No tiene ningún inconveniente el exponente, ¿cierto? Entonces el dominio de una función exponencial siempre va a ser todo R, ¿cierto? Y el recorrido... ¿ya? El recorrido, si el número es de esa forma, si tenemos una función de esa forma, el recorrido, fíjense ahora que va a ser los ceros hacia el más infinito, pero el cero no está incluido, ¿ya? Es muy importante que el cero no lo incluyan. Si se fijan, en la gráfica azul que tenemos acá al lado, la gráfica de la función 2 a la x va haciendo una forma así, y se va acercando al cero, pero nunca va a tocar al 0, ¿ya? ¿Y por qué nunca lo va a tocar? Porque el recorrido acá me dice que no lo incluye. Es decir, esa gráfica azul va a estar muy pegada al 0, pero nunca va a tocar al eje X, ¿ya? Siempre va a estar un poquito arriba, ¿ya? Entonces es claro que anoten ahí como una nota en rojo por ahí en su cuaderno, que es que si tenemos una función exponencial, la idea es que la función exponencial jamás va a tocar al eje X, al menos de que esté trasladada hacia abajo o hacia arriba. Pero si tiene esa forma de a a la x y no tiene ninguna suma o resta afuera, nunca va a tocar al eje X, ¿ya? Solamente va a tocar al eje X si es que yo hago una traslación vertical de esa función. Y no entra a límites. Ya límite es algo que lo más probable es que lo vean en la U, en la universidad, dependiendo de la carrera que vayan a entrar. Pero acá en la PSU sería mucho pedir que entrara a límite, ¿sí? Pero a veces hay que entender un poco la noción de eso, ¿sí? Entonces ahí, como les decía, fíjense que el recorrido, ahí en palabras le dije, es siempre el intervalo 0 más infinito, a no ser que haya una traslación vertical. Y si hay una traslación que es la traslación número b, es decir, si yo tengo que a f de x, que es de la forma ax, yo le sumé una cantidad b, da lo mismo si es positiva o negativa, entonces el recorrido va a pasar a ser b hacia el más infinito, va a ser b hacia el más infinito y ambos extremos sin considerar. Ya, Nico, la idea, claro,
La idea de la función exponencial, en verdad la idea es que el a no sea negativo, ¿ya? Efectivamente nosotros podemos definir funciones donde el a pueda ser negativo, podemos definirla, pero ya no vamos a hablar de funciones exponenciales, sino que vamos a hablar de otro tipo de funciones, ¿ya? Quizás tiene la misma forma de exponencial, pero no tiene el mismo comportamiento. Entonces no puede entrar al grupo de funciones exponenciales si es que el a es negativo. Pero, como les digo, es totalmente legal en matemática que haya una función de esa forma. Ya, recuerden que el recorrido es como de a dónde parte la función. Fíjense que la función puede ser b menos infinito. Sería al revés, menos infinito b, y eso sería si es que tiene, si es que está invertida. Por ejemplo, si yo tengo que f de x, o vamos a hacer un ejemplo bien concreto, voy a borrar esta cosa. Supongamos que tenemos f de x igual a menos 2 a la x, pero ojo, ese menos está fuera del 2, ¿sí? Entonces, si tenemos esa función, como yo le agregué un menos afuera, ¿se acuerdan que cuando yo le agrego un menos afuera mi función se invierte hacia abajo? Entonces, ahora el gráfico debería ser muy parecido al del azul, pero debería irse hacia abajo. Es decir, algo así. ¿Ya? Y en ese caso, de la función roja que acabo de graficar, el recorrido debería ser del menos infinito al 0. Ya, muy buena pregunta, Alan. Si tengo a elevado a menos x, ya que es algo que iba a hablar ahora. Si yo tengo a elevado a menos x, recuerden que esto es lo mismo que anotarlo 1 partido en a elevado a x, ¿sí? Siempre que ustedes tengan una función exponencial donde el x se lo dan negativo, les sugiero que lo pasen a fracción, de esta forma, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase de potencia? ¿Ya? Y fíjense en la función g que está acá en el ejemplo. La función g, que es la que estoy encerrando yo ahora, ustedes la pueden escribir de otra forma. La función g, ustedes también la pueden escribir de la forma 3 elevado a menos x, ¿sí? Es totalmente legal ambas formas de escribir la función g. Pero como les digo, yo les sugiero escribirla siempre como fracción. La idea no es ocupar que el x del exponente esté negativo. Si es que se lo dan negativo, inviertan la fracción, ¿ya? Y les debería pasar eso. Y fíjense, ya después vamos a ver más adelante, el por qué la gráfica del g va así hacia abajo y por qué la gráfica del f va hacia arriba. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? En la diapositiva de ahora. Pero siempre que le den el exponente negativo, pásenlo a fracción. ¿Ya? Y fíjense que hay dos puntos característicos ahora, que es lo que vamos a ver después. Fíjense que la función f de x pasa justo por el 1,2 y la función g también pasa justo por el 1,1 tercio. Y fíjense que se repite esto, el 1 tercio, no es coincidencia que sea el mismo que está acá. Tiene que ser el mismo si es que yo lo evalúe en 1. Y acá lo mismo, no es coincidencia que el 2 sea el mismo 2 de acá. ¿Ya? Siempre que evalúe en 1 la función, me debería arrojar el mismo a que yo tengo en mi función, ese a que está ahí arriba de la forma. Vamos a ver ahora las propiedades de la función exponencial, que sería un poco más del gráfico, ¿ya? Y acá tenemos que la función exponencial puede ser creciente o decreciente. ¿Se acuerdan que delante justo les dije que el gráfico de la función g iba hacia abajo? Es decir, era decreciente. Y el gráfico de la función f iba hacia arriba, es decir, es creciente. Ahora hay dos opciones. ¿Y cómo identificar cuando una función exponencial es decreciente o es creciente según su forma? ¿Ya? Entonces recuerden que la forma de una función exponencial es a elevado a x, ¿cierto? Entonces fíjense, vamos a ver acá primero. Si ese a que está ahí arriba, está entre 0 y 1, es decir, suelen ser las fracciones como un tercio, un medio, un cuarto, un octavo, etc. Si yo tengo el a que está entre 0 y 1, mi función va a ser decreciente, ¿ya? Y va a tomar ese comportamiento. O también pueden ver que si ustedes siempre tienen que ver esa forma, ¿ya? Y por eso yo les sugiero que cuando tengan el a elevado a menos x, les sugiero que lo pasen a 1 partido en a elevado a x, para ver si es que este número que me va a dar ahí está entre 0 y 1, ¿ya? Entonces por eso siempre trabajenlo como fracción y dejar el exponente siempre positivo, ¿sí? Entonces anoten al lado. Si el a, ese de ahí arriba, está entre 0 y 1, mi función va a decrecer y va a tener ese tipo de gráfica. A diferencia de que si el a es mayor estricto que 1, ¿ya? Ojo que ambas desigualdades son estrictas, ¿sí? Si el a es mayor estricto que 1, como el ejemplo que teníamos anterior, que era el 2 elevado a x, mi función debería ser creciente, ¿ya? Es decir, debería ir hacia arriba.
y no debería parar de subir, ¿ya? Y ahora también, acá quiero que lo anoten, quiero que se fijen en esto que estoy encerrando yo ahora, que es una nota. Que dice que si f de x tiene esa forma y solo esa forma, ojo que no estoy haciendo ninguna traslación ni vertical ni horizontal, si tengo una función que no fue ni trasladada ni vertical ni horizontalmente, entonces mi función siempre tiene que pasar por esos dos puntos, siempre, ¿ya? ¿Por qué por el 0,1? Porque si yo evalúo ese x en 0, me da a elevado a 0, y a elevado a 0 siempre va a ser 1, ¿cierto? Por eso el punto 0,1 siempre tiene que estar. ¿Y por qué también tiene que estar siempre el 1,a? Porque si yo ese x lo evalúo en 1, el resultado me va a dar a elevado a 1, que es a, ¿sí? Entonces esos puntos siempre tienen que estar en la función si es que es de esa forma y no fue trasladada. No necesariamente es negativo, o sea, no es necesariamente decreciente. ¿Por qué? Fíjense, Matías Ignacio me acaba de preguntar entonces, si el exponente es negativo, entonces siempre va a ser decreciente, y no, va a depender también de la... Imagínense, tienen ustedes un medio elevado a menos x. ¿Ya? ¿Qué pasaba cuando tengo exponentes negativos? Se me invierte esta cosa, ¿o no? Entonces ahora esto me debería quedar 2 elevado a x. Y ahora pasó a ser una función creciente. ¿Ya? Así que no se dejen guiar solamente por el signo del exponente, ¿ya? No se guíen por el signo del exponente. Siempre dejen el exponente como x solo, y una vez que lo dejen como x solo, se tienen que guiar por lo que está en la base, ¿ya? Y tienen que ver solamente si lo de la base está entre 0 y 1, o si es mayor a 1. Pero jamás se fijen solo en el exponente. Básicamente eso, como que siempre la base del exponente la vamos a relacionar con el i. Que más que nada eso, es que es a la base la que va a ser afectada dependiendo del exponente. Entonces el resultado va a ser el i, ¿cierto? Pero siempre la base va a ser la que va a ser afectada, ¿sí? Entonces por eso igual se puede asociar al i. Y acá están las traslaciones que veníamos hablando, ¿sí? Que son los dos tipos, vertical y horizontal. ¿Ya? Entonces primero vamos a ver la vertical. Y de nuevo, tenemos tres tipos de gráfica, azul, negro y rojo. La negra se supone que es la función original 2 elevado a x, ¿sí? Exactamente lo mismo que pasó con la función raíz y exactamente lo mismo que pasó con la función potencia. Si yo a la función f de x igual a elevado a x le sumo una cantidad afuera de todo, si yo le sumo una cantidad afuera de todo, lo va a mover verticalmente, ¿ya? Como en el g, yo le sumé un 2 afuera de todo, entonces se mueve 2 unidades hacia arriba todo el gráfico, ¿ya? En el h, por ejemplo, yo le sumé una cantidad negativa, ¿sí? Un menos 1. Entonces, como es negativo, yo debería bajar el gráfico una unidad hacia abajo, así como tal cual salen en los tres gráficos de acá, ¿sí? Eso es todo. Y ahora verticalmente, fíjense que cuando yo quiera hacer una traslación verticalmente en la exponencial, el x va a ser el que tiene que ir variando, ¿cierto? Es al x el que yo le tengo que restar o sumar cosas. Es decir, fíjense acá en los ejemplos que tenemos acá abajo, estos tres. Fíjense que son los exponentes los que están siendo afectados para trasladar horizontalmente la función. Y también, exactamente lo mismo que todas las que hemos visto. Si yo al exponente le sumo una cantidad negativa, ¿ya? Si le sumo una cantidad negativa, entonces yo lo tengo que mover hacia la derecha, hacia los positivos, para que se contrarresten los signos. Ese es el caso de la G. Y en el caso de la H, que está acá abajo, fíjense que yo le sumé una cantidad positiva. Como yo quiero contrarrestar esa cantidad positiva, tengo que trasladar la función horizontalmente hacia los negativos, ¿sí? Tal cual como sale en los ejemplos lo mismo. Y también están asociados la función f de x en la negra, la g en la azul y la h en el gráfico rojo, ¿sí? Funciona exactamente igual a como hemos visto todos los tipos de funciones. Y recuerden que a ustedes les pueden dar funciones que se trasladen vertical y horizontalmente a la vez. Por ejemplo, ¿cómo ustedes graficarían esta función? ¿Ya? Como 3 elevado a x menos 1 más 3. ¿Ya? Si quieren graficar esa función, ahora no tengo mucho espacio para hacerlo, pero si quieren graficar esa función tienen que hacer traslación a traslación. Primero pueden hacer la traslación vertical o la horizontal y después va a hacer la otra que les falta. Por ejemplo, ustedes si quieren graficar esa función, por ejemplo, primero pueden omitir el más 3 que está sumando afuera. Pueden omitir este más 3 por un rato. Y grafican solamente el 3 elevado a x menos 1. Lo grafican eso, que es decir que lo moví. ¿Cómo lo debería haber movido? Lo debería haber movido una unidad hacia la derecha,
¿ya? El 3 elevado a x más 1. Y luego de moverlo una unidad hacia la derecha, lo voy a subir 3 unidades hacia arriba, ¿ya? Pero cuando quieran graficar ese tipo de funciones, les sugiero que hagan una traslación primero y después hagan la otra, ¿sí? Eso debería pasar. ¿Ya? Y vamos con la última, que alguien dijo por ahí que a veces es como la más complicada, que es la función del logaritmo, ¿ya? Entonces la función logaritmo, como ahí sale la forma principal, la función principal debería ser eso, tal cual como habíamos visto en la clase de logaritmo, ¿sí? Log de x en base a. Y recuerden que si ustedes tienen esto, que log de x es igual, o sea, log de x en base a es igual a f, nosotros podemos pasar a esto. ¿Por qué podemos hacer ese cambio? ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase de logaritmos habíamos dicho que los logaritmos están muy relacionados con los exponentes? ¿Sí? Si alguien, no sé si recuerdan, ojalá que sí. ¿Y por qué podemos hacer que, si tenemos que el log de x igual a es mi función, por qué podemos decir que x va a ser igual a elevado a i? Eso lo podemos decir porque nosotros, recuerden que tenemos que asumir que f de x es igual a i, ¿cierto? Entonces lo que estamos asumiendo acá es que log de x en base a es igual a i. ¿Y qué hacíamos con eso? Cuando queríamos resolver logaritmos, la idea es que este a yo lo voy a elevar a ese i. Sí, hay ejercicios. Creo que estamos un poco atrasados por el tiempo, así que vamos a apurar un poco el paso, ¿ya? Vamos a hacer rápido esto. Entonces, el dominio de la función logaritmo son los reales positivos, ¿ya? Entonces, es muy parecido al dominio de la función raíz. Yo lo que quiero que lo que esté acá dentro del logaritmo, es decir, este x que está acá, yo siempre voy a querer que ese x sea mayor estricto que 0, ¿ya? Pero ojo que ahora es estricto, ¿ya? No como la función raíz que era mayor o igual. Ahora es mayor estricto que 0, ¿sí? Entonces si yo tengo, por ejemplo, log de x más 1, lo que yo le voy a pedir a ese x más 1 es que ese x más 1 sea mayor estricto que 0 para calcular su dominio. Y ahora el recorrido siempre también va a ser siempre de menos infinito a más infinito, ¿ya? Eso también siempre va a ser igual, no va a ser modificado. Ya, vamos ahora con lo mismo de la función creciente y la decreciente, ¿ya? Entonces recuerden que si el log, yo tengo que f de x va a ser igual a log de x en base a. Entonces la idea es que para hacer esta función, nosotros fijemos el a, y el x va a ser el que va a ir variando, ¿ya? Pero el a tiene que estar fijo, esa es la idea, ¿ya? Y de nuevo, si nos devolvemos una diapositiva antes, la idea, bueno, no sé si recuerdan, pero la idea es que ese a también sea mayor estricto que 0, ¿ya? Y distinto de 1, ¿ya? Ya, entonces si ese a, por ejemplo, el que está acá, si ese a es mayor estricto que 1, entonces mi función va a ser creciente, ¿ya? Muy parecido a lo que pasaba con la exponencial, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la exponencial, si el a era mayor a 1, entonces mi función era creciente? Para el logaritmo pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Si ese a de la base es mayor a 1, mi función es creciente automáticamente, ¿ya? Y lo mismo que pasaba con la función exponencial. Si ese a que está ahí está entre 0 y 1, que es el caso que está acá abajo, ¿ya? Si está entre 0 y 1 estrictamente, entonces la función logaritmo debería ser decreciente. Y ese es el gráfico de la función logaritmo. Ya es como una curva, si se fijan, es muy parecida a la función raíz, pero también esta se extiende en todo R, ¿ya? Pero tienen como un comportamiento muy parecido, ¿ya? Y de nuevo, acá pónganlo como nota, esto que está apareciendo acá. Enciérrenlo ahí, escríbanlo en su cuaderno, que es una nota, ¿ya? Que cualquier función de logaritmo que no ha sido trasladada de la misma forma, siempre va a pasar por esos dos puntos, por el 1,0 y por el a,1, siempre, ¿ya? Recuerden, si es que no ha sido trasladada, si es que ha sido trasladada, esos puntos deberían ir variando. Es muy parecido a la exponencial. ¿Y por qué es muy parecido a la exponencial? Un dato que es muy importante: la función exponencial y la función logaritmo son inversas, ¿ya? Por eso el comportamiento igual es un poco parecido, ¿sí? Ya, y acá, como les digo, vamos a hacer un poquito más rápido esta parte porque, como les digo, es muy parecido a todas las otras funciones que hemos visto. Si queremos hacer una traslación horizontal, exactamente lo mismo, ¿ya? Si sumamos una cantidad positiva dentro del x, me tengo que mover hacia la izquierda. Si le si le sumo una cantidad negativa al x, me tengo que mover hacia la derecha, ¿sí?
Y acá, lo mismo que pasaba anteriormente. Si afuera de todo el logaritmo yo le sumo un valor positivo, lo tengo que levantar 2 veces la función. ¿Ya? Y también, si de afuera de todo ese valor del logaritmo yo le sumo un número negativo, entonces tengo que bajar mi función. ¿Ya? Exactamente igual como pasaba en los otros 3 tipos de funciones. Ya las traslaciones son iguales en todas las funciones. ¿Sí? Ya, y ahora vamos a partir con los ejercicios y yo creo que no vamos a alcanzar a hacer todos. Voy a priorizar algunos, ¿ya? Que va a ser que va a ser bien rapidito igual. ¿Ya? A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Ya. Vamos a intentar... muy buena pregunta. La función logaritmo, la idea es que la base siempre sea fija, ¿ya? La base no puede variar, ya como preguntó Fragi por ahí. No puede ser el log de A en base X, ¿ya? La idea es que la base no varíe, la base tiene que mantenerse fija en el logaritmo, ¿ya? O si no, sería un caos si yo intento graficar eso. Si en verdad, si quieren pueden hacer la prueba en la casa, de intentar graficar una función logaritmo de ese estilo, y se van a dar cuenta, yo creo que les va a quedar en verdad un caos en el gráfico. Entonces vamos con el ejercicio 1. Entonces me dice, sea la función f de x igual a la raíz de x menos h, ojo con eso, más k, con dominio el intervalo h, más infinito. ¿Sí? Si h y k son números reales, ya no me dicen qué tipo de números reales, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? ¿Ya? Entonces vamos con el primer enunciado. Me dice que el recorrido de f es el intervalo h, más infinito. ¿Ya? Entonces vamos a recordar que en la segunda diapositiva vimos que el recorrido de una función raíz, lo que yo me tengo que preocupar es de lo que está afuera de la raíz, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está afuera de la raíz en este caso? Es el más k. Es decir, el más k me va a afectar el recorrido de la función. Y fíjense lo que sale acá abajo. Si la función es raíz de x más b, entonces el recorrido debería ser del b hacia el más infinito, ¿cierto? Por lo tanto, como yo le estoy sumando una cantidad k afuera de la raíz, ese k va a ser el que va a afectar en el recorrido, ¿cierto? Entonces, siguiendo la misma lógica, entonces el recorrido debería ser desde k hacia el más infinito, ¿sí? Por lo tanto, la primera afirmación es falsa. Ya, así que podemos tachar todas las que tienen la 1. Solamente me queda demostrar una de las dos. Vamos con el 2. Me dice, si k es positivo y el h es negativo, fíjense en eso, entonces la gráfica se encuentra solo en el segundo cuadrante. ¿Ya? Entonces fíjense, si el k es positivo, me está diciendo que yo a la función la voy a levantar ¿sí? Para arriba. ¿Sí? Porque le estoy haciendo una traslación positiva. Verticalmente, mansión, ¿cierto? Pero ahora me dicen que el h es negativo, pero fíjense acá que yo tengo menos h. Es decir, por dar un ejemplo, si el h fuera menos 3 y el k fuera 2, por dar un ejemplo como les digo, entonces mi f me debería quedar x más 3, porque fíjense que es menos h, y h es menos 3, más 2. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas? Como yo le estoy sumando una cantidad positiva adentro, se me tiene que mover 3 unidades a la izquierda, ¿cierto? Y ahora yo le estoy sumando 2 unidades positivas afuera, es decir, se me levanta 2 unidades. Por lo tanto, la gráfica debería verse más o menos así, ¿o no? ¿Ya? Es decir, debería seguir la misma forma que hemos visto todo el rato, ¿sí? Entonces, si generalizamos un poco, la idea de la gráfica es que me va a quedar algo más o menos así como lo que está saliendo ahora, ¿sí? Como el h es negativo, yo tenía menos h, entonces lo trasladé hacia la izquierda. Lo trasladé hacia la izquierda y lo levanté ciertas unidades hacia arriba, ¿cierto? Y fíjense que si yo hago eso, entonces mi función en la gráfica debería tener esa forma que acaba de salir ahora. Y fíjense que efectivamente pasa por el segundo cuadrante, pero este pedazo de acá está en el primer cuadrante. Por lo tanto, no se encuentra solo en el segundo cuadrante, ¿sí? Parte del segundo cuadrante, pero termina yéndose al primer cuadrante, ¿sí? Por lo tanto, la segunda afirmación es totalmente falsa y la 3 es la verdadera. Y efectivamente, el valor mínimo que alcanza f es k, porque el recorrido de f es esto. ¿Cuál es el valor mínimo de ese intervalo? El k, ¿cierto? Entonces,
el valor mínimo que alcanza f siempre se le tiene que asociar al valor mínimo del recorrido. Y el valor mínimo del recorrido es k. Así que por eso la respuesta es la C. ¿Ya? Vamos con este, que es el ejercicio 2, y me dice, sea la función f definida por f de x igual a raíz de 3x más k, cuyo dominio es el intervalo menos k partido en 3 hacia el más infinito. Si la preimagen de 5 es 3, ¿cuál es el valor de k? ¿Ya? Entonces fíjense que la semana pasada vimos un ejercicio que también me involucraba preimágenes, ¿sí? Entonces recuerden que este es el conjunto de la preimagen y este es el conjunto de la imagen, ¿cierto? Donde este era el dominio y este era el recorrido, ¿ya? Y la función van del dominio al recorrido, ¿cierto? Entonces me dicen que la preimagen de 5 es 3, es decir, el 3 está en el conjunto de las preimágenes, ¿sí? Y el 5 debería estar en el conjunto de las imágenes, ¿cierto? Es decir, si yo a f lo evalúo en 3, me debería arrojar el valor 5, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Por el mismo dibujo que acabo de hacer. El 3 es el conjunto de las preimágenes, es decir, si yo el f lo evalúo en 3, debería ir a parar el valor 5, ¿ya? Un tiempito, como dice Rodrigo, el valor mínimo que alcanza una función siempre debería ser el valor mínimo de su recorrido, y viceversa, el valor máximo que alcanza una función siempre debería ser el valor máximo de su recorrido, ¿sí? Para que lo tengan en consideración, ¿ya? Entonces lo primero que sabemos del ejercicio es que f de 3 es igual a 5, eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? ¿Ya? Pero ahora nos van a hacer la pregunta, ¿qué es f de 3? ¿Sí? Ya sabemos que por un lado f de 3 es igual a 5, pero f tiene una forma, que es la que está acá. ¿Se acuerdan de que una vez yo le hablé de los moldes que tenía una función? Entonces eso que acabo de encerrar en un rectángulo va a ser el molde de la función f, ¿sí? Entonces, ¿qué es f de 3 si al 3 le aplicamos ese molde que está ahí arriba? Bueno, entonces acá va a aparecer cuál es el molde, ¿cierto? Ese es el molde de la función f. Y yo quiero saber cuánto es f de 3. Es decir, tengo que evaluar el f en 3. Por lo tanto, en el espacio que me quedó en blanco del molde, yo ahí debería ponerle el 3, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué es lo que me queda abajo de la raíz? Me debería quedar 3 por 3 más k. Y 3 por 3 es 9. Por lo tanto, bajo la raíz me queda raíz de 9 más k, ¿cierto? Pero fíjense ahora, f de 3 por un lado es igual a 5 y por otro lado es igual a raíz de 9 más k, ¿cierto? Es decir, está pasando esto con el f de 3, con lo que acaba de aparecer ahora. Ya tengo por un lado igual a 5 y por el otro lado es igual a raíz de 9 más k. Es decir, yo puedo tomar el 9 más k en raíz y el 5, y estos dos tendrían que ser iguales también, ¿o no? Si ambos son iguales a f de 3, por lo tanto tengo eso, ¿ya? Entonces puedo igualar ambos extremos, y si yo igualo ambos extremos, ahora podemos elevar al cuadrado, ¿cierto? Y me va a quedar esto al cuadrado y 5 al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué pasa con el lado izquierdo? La raíz y el exponente como que se cancelan y me queda 9 más k, y al lado derecho me queda 5 elevado al cuadrado, que eso es igual a 25, ¿cierto? Y ahora este 9 que está sumando, yo lo voy a pasar restando hacia el otro lado, y 25 menos 9 sabemos que es igual a 16. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra E. Vamos con el que le había dicho de interés compuesto. Me dice, si 133.100 pesos es la capital final al invertir un cierto monto X durante 36 meses, ¿ya? Con una tasa de interés de tal manera que el capital cada año aumenta en 10%. ¿Se acuerdan que yo les dije que la mayoría de las veces la tasa de interés se la dan en porcentaje? Ahí está. Me dice, aumenta en un 10% respecto del año anterior, ¿sí? Dice, sin haber realizado depósitos ni retiros en ese periodo, es decir, yo no agregué ni quité plata de lo que yo invertí, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar el valor de X en pesos? Entonces, como alguien ahí anotó, tenemos que primero recordar la fórmula del interés compuesto. Y ahora, mientras vamos identificando qué cosa es cada componente de la fórmula, les voy a ir explicando unas ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, lo primero que necesitamos saber es el capital final, es decir, el CF, ¿sí? Y el capital final me lo están diciendo en la primera línea. Me dice,
Sí, 133.100 pesos es el capital final, ¿sí? Por lo tanto, mi CF va a ser 133.100 pesos, ¿sí? ¿Ya? Al invertir un cierto monto X, ¿cierto? Fíjense en eso. Es decir, yo estoy invirtiendo un monto X, es decir, la capital inicial siempre es lo que yo invierto, lo primero que yo invertí, ¿ya? Entonces, el CI se puede asociar a lo que yo invertí. Entonces, si me están diciendo que yo invertí un cierto monto X, me están diciendo entonces que el capital inicial debería ser ese monto X, ¿sí? Que es lo que yo invertí al final. Y ahora me dicen con una tasa de interés del 10%, ¿cierto? Es decir, el T, que es la tasa de interés, debería ser un 10%. Y habíamos visto que el 10% se puede escribir como 10 partido en 100, y eso es 0.1, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora, esto es lo último que es la pillería que puede tener este tipo de ejercicios. Acá es donde se puede generar la pillería, en el periodo. ¿Ya? El N siempre está asociado a la fecha, al tiempo que transcurre. ¿Y en qué nos tenemos que basar para identificar el N? El N debería ser el cómo aumenta la tasa. ¿Cómo aumenta la tasa? ¿La tasa aumenta cada día? ¿Aumenta cada semana? ¿Aumenta cada mes? ¿O aumenta cada año? Entonces me está diciendo que cada año aumenta la tasa, ¿sí? Es decir, el N tiene que estar en años, ¿ya? ¿Por qué? Porque me están diciendo que la tasa aumenta anualmente, ¿sí? Pero fíjense, me dice que aumenta anualmente, pero me dicen que transcurrieron 36 meses. Entonces por eso puede ser engañoso, porque le dieron la fecha en meses, pero tienen que tener en consideración que el N tiene que estar en años. Y en 36 meses, nosotros sabemos que son 3 años, ¿cierto? Así que el N tiene que ser igual al 3, ¿ya? Y ahora reemplazamos la fórmula. El CF es 133.100 pesos. El CI es mi X, ¿cierto? Ahora abro el paréntesis y en el paréntesis tengo que colocar el 1 más T. Y el T era 0,1, es decir, 1 más 0,1. Y ahora me falta el periodo, que es el exponente, que en este caso era 3. Así que ahí va apareciendo el exponente igual a 3. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Nico, no necesariamente siempre tiene que estar en años, va a depender del ejercicio. El ejercicio te tiene que decir en qué periodo aumenta la tasa de interés, pero siempre el periodo va a depender de la tasa de interés, de referencia a qué tiempo aumenta ella, ¿sí? Entonces, como le iba diciendo, le voy a dar algunos tips para estos ejercicios. Entonces, acá tengo, no sé, ahí lo pueden leer ustedes, si quieren después pueden ver el video de nuevo cuando lo suban y escuchar los hints que les voy a dar ahora. Entonces, para hacer este tipo de ejercicios les sugiero, bueno, les voy a decir al tiro que la alternativa correcta es la D, por si lo quieren hacer ustedes. Y la idea es que ustedes se den contraejemplos, ¿sí? Les sugiero que para este ejercicio vean la diapositiva donde yo les puse los gráficos de las funciones potencia, ¿sí? Por ejemplo, habíamos dicho que para cualquier m y n la gráfica de las funciones tiene un eje de simetría, ¿sí? Y habíamos dicho que fíjense que la función que me dan allá arriba es una función potencia, ¿cierto? Y habíamos dicho que las funciones potencia tienen eje de simetría solamente si el exponente es par. Y tienen un punto de simetría si el exponente es impar. Entonces ahí tienen un buen contraejemplo. ¿Tendrá siempre un eje de simetría? No, va a depender del exponente, ¿cierto? Ahora me dicen, el B, si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B. Siempre que tengan este tipo de casos donde las funciones son iguales y quieren que lo que yo evalúe en la función también sea igual, les sugiero que se den contraejemplos con funciones de exponente par. ¿Por qué de exponente par? Porque recuerden, por ejemplo, rápidamente, sabemos que menos 2 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, ¿cierto? Ambos resultados me dan igual a 4. Ese es un buen contraejemplo para el B, ya para que lo hagan ustedes, ¿sí? Ahí lo piensen un poco. Me dice ahora, la función f no puede ser decreciente. De nuevo, vuelvan a ver todos los gráficos que vimos de la función potencia y van a ver que hay distintos tipos de crecimiento, ¿ya? La respuesta correcta es esta, ¿ya? ¿Y por qué es esta? Les digo el tiro porque las tres funciones pasan por el origen, ¿sí? Las tres funciones pasan por el origen y como las tres funciones pasan por el origen, tiene que haber un punto en común donde se intersecten, ¿ya? Y
ahí vean ustedes qué pasa cuando el m es negativo. Fíjense que el m es el coeficiente que está multiplicando al f. Y si el m es negativo y el exponente es par, entonces voy a tener carita triste. Y cuando tenía carita triste, el recorrido eran los reales negativos. Y acá me están diciendo los reales positivos. Ya, por eso la respuesta correcta es la D. ¿Sí? Y en el último ejercicio, acá les recomiendo en verdad, pueden ver, acá les recomiendo en verdad que vean si pueden ver los videos de otras clases de puntaje nacional. Ya ahí creo que explicaron bien este ejercicio. ¿Ya? Pero igual lo pueden ver ustedes por sí mismos. ¿Ya? La alternativa correcta es la A. ¿Sí? ¿Ya? Lo que tienen que hacer ustedes, que les voy a sugerir lo que tienen que hacer, es definir una función que me hable de la cantidad final, y la cantidad final tiene que ser la cantidad inicial por 2 elevado a un exponente. ¿Ya? Tienen que llegar a esta función, por si la quieren anotar y la quieren resolver ustedes. ¿Ya? Tienen que tener una función más o menos así porque me dicen que la cantidad se va duplicando. Como se va duplicando, por eso tengo que tener un 2 elevado a algo, porque cada hora yo lo voy a multiplicar por 2 a la primera hora, después a la segunda hora lo voy a volver a multiplicar por 2, por lo tanto ahí sería 2 elevado a 2, a la tercera hora lo voy a volver a multiplicar por 2, así que va a ser 2 por 2 por 2, es decir, 2 elevado a 3, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces les sugiero ahí que identifiquen esta función y la alternativa correcta va a ser solamente la A, ¿ya? Y eso, interés simple creo que no entra, o al menos yo vi más o menos que preguntaba más sobre interés compuesto, ¿ya? Eso, perdón por la demora y por la cantidad de minutos que nos pasamos en la clase, pero eso, ojalá que haya quedado bien claro todos los tipos de función. Recuerden aprenderse estos bailecitos que están acá en la foto para que se acuerden más fácil de los gráficos. Y también recuerden que para más ejercicios pueden meterse a la página de Puntaje Nacional y realizar varios ensayos, ¿sí? Que tengan una muy buena semana y que les vaya muy bien en el estudio. Ya que estén bien.